Entonces tenemos la K, la S y la Che. Muy bien. Vámonos por lo fácil. Si ustedes recuerdan, y es bueno que tengan por favor la anotación a mano de este cuadro de las letras, que está igual, está en el chat. Si no, igual no hay problema, es muy importante igual entender cómo funciona más allá de recordar las formas. La vocal I era esta, digámosle el diente, ¿no? Ah, ya entendí. Parecía como una gota de agua. Bueno, por Así es, investigar. así es, como una gota de agua, compañera. A ver, ¿cuál lo utilizo? Ahí entendí. Entonces, la gota de agua. Entonces, ya tenemos chi. Ahora, muy bien. Vamos a dibujar la A. Tenemos sa. Y la N era como un asiento, como una oruga. Y la N. Tenemos san. Recuerden igual el tema de la regla del espacio. Ese no hay espacio para hacer nada, entonces lo mandamos abajo. En el caso de Kau, ahí en este caso A y W, la W actúa como semivocal. Entonces volvemos a dibujar la A. Y lo que se utiliza es un recurso estilístico de la W así. Que también podría ser dibujado así, parecer como una AU, aunque obviamente se entiende que es una W. Entonces ya tenemos Kau, San, Chi. ¿Hasta ahí alguna pregunta o observación? Vemos aquí me dicen los compas. Quichua, Sumac, Yachu, esa está buena. Sumac, Yachu. Muy bien, igual si pueden harán pantallazos, no sé si esto se queda grabado, creo que sí se queda grabado. Igual también les invitaría igual a hacerlo manualmente en sus cuadernos de apuntes. Vamos con la siguiente palabra. Entonces, bueno, ya como aprendí a usarla, voy a hacer más pequeño. S, la M, era W, Y acá, Yakchu, a ver, Yak, Sumac, Yachu. Yo suelo escribir generalmente ya la letra, pero creo que es más práctico, me he dado cuenta. Entonces tenemos M y Che. Entonces empezamos, Sumac, ya tenemos la Su. Vamos a ver con el tema del espacio. Tenemos la A, ¿no es cierto? Y aquí hay espacio arriba. Y como ustedes sabrán, la K es como un cuenco vacío, ¿no? Sumac, ya tenemos Mac. Yakchu. Ahora también como vimos, la Q, esta es la K. Y esta es la Q. Si se fijan, son muy parecidas porque obviamente los sonidos son parecidos. Yo suelo decir que el silabario masónico es como una especie de alfabeto fonético internacional de pueblos indígenas. Ya había ya. Entonces, lo que podemos hacer es esto. Sumac yak chu. Muy bien. No hace falta que la escriba encima, ¿no es cierto? ¿Qué significa Sumac yak chu? ¿Alguien ahí? ¿Me ayude? Es un saludo muy respetuoso que dice buenos días o buenas tardes. Un saludo muy respetuoso. Genial. Qué bueno saber. Si aquí el más cercano que utilizan en los andinos es el Yupay-Chani, pero creo que es más como un, no sé si es la despedida o viceversa. ¿Dónde está el chat? Vamos a ver mi chat.
¿Alguien puede escribir de nuevo en el chat cualquier cosa para que se me aparezca? A ver. Ah, eso aquí está ya. Muy bien. Otra palabra. Aliyanchu. Muy bien. Aliyanchu. Entonces, igual vamos a separar por sílabas. Igual espero que sigan practicando, así no les salga tan bien en sus cuadernos o igual digitalmente, en un archivo Paint, todo es posible. No hay problema puede ser un carayón, no tiene que ser tan elegante la cosa. Muy bien. ¿Se acuerdan que les decía este caso de cuando la queda solita? Es algo que lo he estado pensando. ¿Tiene algún significado la palabra Ali solito? Aunque sé que viene igual del compuesto Ayu, pero Algi solito significa algo. ¿O Ajin? ¿Qué significa La Ajin? palabra allí sí, sí es sola, pero en el sureño, no, o sea, pasa algo en el del sur. Cuando uno le agrega el ya, se mueve esa N, porque la Se pierde partícula esa es N. alguien. Ajá, Ya. Pero ¿qué se significa el mueve. Algi? Bien, o bueno, Bien. bien, ¿no? Entonces, se me ocurre que podríamos hacer como lo anterior, que prácticamente es un radical, ¿no? Bueno, casi todo el quicho es aglutinante. Que podríamos tal vez agruparlo, ya que hay espacio. Entonces, A, G, Yancho. ¿Qué les parece? Ya que igual si se fijan, Jan tiene 3 componentes y Ali igual 3. Porque de lo contrario nos tocaría hacer la A y de ahí la G o Li. Lo que estaba pensando es como poner unas barras a la A para compensar el espacio ya por criterios estéticos. Pero lo bueno de este sistema de escritura es que nosotros mismos podemos construir las reglas de acuerdo a las propiedades lingüísticas de las mismas lenguas. Veamos otro caso. ¿Dónde está el chat? Aquí está el chat. Muy bien. Cusiscachu. Muy bien. Cusiscachu. Vamos a escribirlo esto al lado para que no se me olvide. Cusiscachu. Como sabrán, en Ecuador no se escribe la Q en el quichua de Ecuador. Pero ya me había preparado para las variantes quechuas de Perú. La K, como sabrán, la S es la tipo serpiente. Cusis. La Q es la que se parece a... A mí me gusta recordarle como un, como una piedra inca, qué sé yo, porque tienen así estas formas. Cusis Cachu. Y si se fijan, ¿no? Tanto como K, como Q y como Che tienen esta forma tipo cuenco hacia arriba. Entonces vamos de nuevo. Q, cis, cachu. Un poquito más. Inclusive cuando es más estilizada y hay más espacio, me gusta dibujar a la U como una nariguera, que creo que los carales, los mantas, los bancavilcas, o si alguien igual es experto en pueblos, podría igual confirmarme en qué civilizaciones nomás existe este tipo nariguera. No sé si los incas la usaban, como media luna para la U.
Muy bien. Entonces ahí tenemos el Cusis Hacho. Igual le disculparán si no pronuncio también la Q. Igual tenemos palabras un poco más rápidas, como lo es guagua, ¿no? Gua. Gua. Una de las inspiraciones más fuertes para este sistema de escritura fue el coreano y también el hebreo, porque digamos ellos escriben así, algo así, qué sé yo. Y hasta, no sé, entrado el siglo III antes de Cristo, empezaron a poner puntos vocálicos, arriba o debajo. Entonces esto es muy parecido. Igual hay una teoría, no sé si qué tan válida sea, que el quichua tenía un sistema de escritura, bueno, es una teoría, ¿no? Pero similar a eso, ¿no? Como consonántico, y que las vocales quedaban según el contexto. Tocará ver, ¿no? ¿Qué pasa? Pero más allá de eso, me parece interesante cómo yo creo que tarde que temprano, las civilizaciones en sus apogeos, en sus caídas, desarrollaban un sistema de escritura, ¿no? Y quién quita que igual hay estudios del tema de los quipus, o igual la misma narrativa es diferente, no todo debe ser visto desde una óptica occidental. Pero me gusta pensar que este sistema de escritura correspondería a un sistema desarrollado si no hubiera sido interferido por procesos coloniales, ¿no? Más allá de, por mi parte, no reniego de la historia, pero sí reniego de romantizar procesos coloniales. Eso. Por el momento, más o menos, esto es cómo funciona. Ahorita, si es que hay alguna pregunta después de esto, sí me le gustaría ver. O también podemos hacer un taller colectivo de acuerdo al tiempo, no sé cuánto tenía, 1 o 2 horas creo que era, corríjame igual de pronto al staff. Para hacer un ejercicio colectivo les voy a dar una palabra y obviamente sí sería bueno que me confirmen todos que tienen el apunte de las letras para hacer una palabra. A ver, alguien, Imai, esta palabra, vamos a hacer Imai Nayam. Yo les voy a dar las herramientas y vamos a hacer esto. Les voy a poner las letras para de pronto los que no tienen, para los que no tienen el cuaderno de apuntes a la mano, les voy a poner letra por letra lo que significa, o sea, el equivalente. Entonces tenemos la I. Sí, diga compañera. Una consulta, lo que sí he entendido, lo que no logro entender es en qué momento, o esos espacios que usted menciona, ¿no? O sea, en qué momento, como se dice, los abrazo o pongo la A dentro de, imagínese, de otra letra o de otra consonante. Bueno, Eso es lo que no me queda claro. bueno, particularmente los que pueden abrazar son la W hacia arriba, la K, y los que pueden abrazar hacia abajo son la P y ¿cuál más? Pues es muy notorio como que queda un poco cuando hay espacio por aquí o espacio abajo, hay la posibilidad, si no, no hay chance. Queda muy como al criterio, por eso digo que es como hacer una artesanía. Y a veces también depende bastante de la intuición. Pero si mal no recuerdo es con la W, con la K y con la P al revés, ¿no? Y como digo, esto sí queda bastante a la sensibilidad del escritor. Pero por el momento dejémoslo ahí para no complicarlo un poquito más. Entonces tenemos la I, tenemos la M, tenemos la N, tenemos la doble L, y bueno, le voy a poner aparte el caso de AI, que esto ya es me gusta graficarle así. Si se fijan, hasta parece un collar, una boca con lengua, ¿no? El diptongo AI o AYE,
que obviamente ahí la Y actúa como semivocal, que es una I prácticamente. Bueno, desde mi perspectiva occidental, ¿no? Entonces, igual tenemos el caso de que está la N, va a estar arriba, pero también va a estar abajo. Y generalmente cuando hay componentes, digamos, les voy a poner un ejemplo para no hacer lo mismo. Digamos que es la OS. Está abajo. Voy a poner la sílaba COS. Lo mismo toca hacer con YAN, poniendo la A y la N abajo. Creo que con esto ya les di todos los recursos y vamos a proceder a escribir esta palabra. Igual vale equivocarse, lo importante es que ustedes también se atrevan, se arriesguen. Y como les digo, esto es bastante intuitivo. Al inicio es un poco medio como en chino, pero créanme ustedes, por ser portadores de la lengua, esto es hecho para ustedes, les va a fluir. Entonces, tienen unos 2 minutos, ¿será? Hasta eso igual puedo responder alguna pregunta de corte anecdótico o que no tenga que ver con este ejercicio. Igual si algún... por ejemplo, Beatriz Daro dice, pensé en coreano cuando lo vi por primera vez. Entonces, por favor, compañeros, los que puedan y tengan los insumos, les pido que hagan la actividad. Igual si de pronto algún otro técnico, colega o cualquier miembro del grupo me puede dar su impresión, les gusta, no les gusta, se sienten representados. Me piden que envíe de nuevo la presentación para los que ingresaron en este momento. Muy bien, correcto. Vamos a compartir la carpeta. Comparto la carpeta, por si acaso igual deje algún insumo después para que se descarguen la presentación. De ahí el cuadro con las vocales, les voy a poner de nuevo, de pronto les ayude, está acá. Entonces, por favor, la actividad, no se olviden. Este es el cuadro 7 de la presentación. Vuelvo a dejar en el whiteboard. Y eso. Si de pronto alguien ya tiene, igual puede alzar la mano. Es con al y el abreviado. O si de pronto igual ya nadie se anima, seguimos para no, igual estamos con siendo grabados, igual de pronto para los futuros observadores no hacerles perder el tiempo. No sé, alguien que ya se haya animado o digan de plano no avanzamos. Es bueno también tener su retroalimentación. ¿Algún compañero o compañera? O ya lo resolvemos de una vez acá. Porque sí me gustaría ver igual en el otro taller que hicimos hace unos meses, activamos las cámaras, estuvo bonito, cada quien mostró que sí sería bonito y también hay unos aprendizajes, inclusive yo aprendo, inclusive a veces me ha tocado que me sugerían formas de reinterpretar. Por ejemplo, aquí tengo esto. Ñucaca, ñucanchami, cani. Y, por ejemplo, esta persona agrupó ñuca en un solo bloque, que era más o menos esta cuestión de la posibilidad de aglutinar radicales en uno solo. Entonces, yo, ¿qué voy a decir? Sabes que no hagas así. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Igual churi. La U debe ir abajo, pero como la Che tenía un poco de espacio, igual la mandaron arriba. Entonces, son unos casos interesantes de retroalimentación. Entonces, ¿de pronto alguien ya lo resolvió? Tenemos aquí la participación de Matías. ¿Ya? ¿En el chat o quiere mostrar su cámara? Pregunto. Compañero. ¿Quién habló? Yo lo estoy mostrando en mi cámara, no sé si se está viendo. A Creo ver, que veamos. tendría que... Genial. Imainayan. Genial. Perfecto. Genial, genial. Felicitaciones. Y Maya o Maja también estaba alzando la mano. Igual puedes seguir mostrando, Matías. Sigue nomás mostrando. Maya, si tienes, o si era por una pregunta, igual muéstranos tu pantalla o lo que vayas a decir.
Genial, voy a hacer un pantallazo ya. A ver, vamos a ver si sale. A ver, veamos. Igual Sonia también puede seguir mostrando, sí. O Guamán, sí. Y Mainaya, por ejemplo, claro, ahí está. Acercarlo más, Guamán de los Santos. Acércale más, acércale más. Qué genial, qué hermoso. Sí, no importa que esté al revés. Gírale 90 grados, Maja o Maya, como se pronuncia tu nombre, está al revés. Ahora gírale 180. 180 grados. Sí. Sigue girando, sigue girando, sigue girando. Sigue girando, sigue girando. Ahí, perfecto. Por ejemplo, ahí te faltó agrupar la N con la yang, aunque dibujaste una M. Ya, perfecto, igual. Matías, no te veo bien. Ah, no, es. Sonia, está, la última, la de arriba es la que está mejor, sí. Y, y Mainayan, perfecto. Déjenme, quédate un ratito, Sonia, ahí. Voy a hacer otro pantallazo. Voy a postearlo en el grupo. Que igual de pronto pueden tomar fotos. No sé cómo esté el chat. Sería interesante para el registro. Voy a abrir el Pine hasta que se me... Un ratito, espérenme, un ratito, por favor. ¿Existe un chat de esto? ¿Del grupo? De archivo, guardar. Eso ahorita voy a hacer un pantallazo. 1, 2 y 3. Ya. Genial. Muy bien. Qué genial, qué genial. Entonces, compañeros, ¿cómo se sienten? ¿Alguien quiere compartir su experiencia de cómo se sintió escribir esto? Pueden de nuevo alzar la mano. O igual, Sonia está alzada la mano. Sigue alzada la mano, Sonia. Sí, bueno, la primera vez que fue la semana pasada que se dictó el curso, sinceramente no entendía nada. Es que no entendía qué significaba cada gráfico o cada dibujo, ¿no? Pero creo que esta vez el hecho de que, no sé, bueno, creo que entendí un poco más cómo se representa cada letra, fue mucho más práctico de lo que había imaginado. Y es bueno, de una u otra forma te ayuda a representar mejor, ¿no? De escritura o de quechua. Genial, Y genial. gracias por esa oportunidad. Un gusto, igual. Matías, gracias, Sonia. Sí, realmente fue un placer estar en este taller porque realmente quería estar aquí porque lo veía súper interesante y esa forma de cómo podríamos representar a nuestro idioma, bueno, en este caso a todo, la mayoría de lenguas quechuas, quichuas en general, y lo veo extremadamente genial, porque sí, yo creo que sería una gran manera de representar el idioma, aunque habría algunos debates, pero yo lo veo como algo súper interesante y genial, y muchísimas gracias en realidad. Muchas gracias, Matías. ¿Alguien más de pronto desea expresarse? Bueno, hay una última palabra. Ah, igual, tal vez, ¿cómo le dicen? Producción, equipo técnico, ¿cuánto más tenemos de tiempo para corroborar? Bien, tenemos 1 hora más aproximadamente hasta las 6. Ok, muy bien. Voy a de nuevo abrir el whiteboard. La primera vez que lo estoy usando, la otra vez creo que usé Illustrator. ¿Dónde está? Apps. Ya me perdí. No sé cómo. Creo que es en Share Screen. Ya, Whiteboard. Muy bien. Igual no se olvidan de hacer la descarga de la presentación. Vemos en el chat. Alguien había escrito
Alguien había escrito la palabra, ¿cómo minimizo esto? Estoy perdido con el chat. A ver, Ayachachay. Ari Ñucapas, Esto está grande. Me parece interesante esta. Dice, Beatriz, ¿de qué variante es esta que me escribiste? ¿Qué variante de qué? Equetra sureño. Genial. Chaita Mañan Uni. Interesante. Ñucapas. Sí. Vamos a tratar de hacer algo más complejo. Muy bien. Inclusive había hecho unas pruebas de cómo se vería un manuscrito, pero no han funcionado muy bien aún. Muy bien. Entonces, Ari, ¿qué significa Ari? Creo que era así. Sí. Ari es sí. Sí. Muy bien. Vamos a hacer el intento como la otra vez de agruparla en un solo bloque por motivos estéticos. Algo me dice mi técnico. Esperen un ratito. Igual por mi parte, cabe recalcar que estoy abierto a seguir socializando esta propuesta. Igual entiendo que tienen una estructura organizativa o académica. Ari, New Capas. Bueno, el Ñuca es el posesivo de yo, ¿no? O el nuestro con Ñuca. Sí. New Ca. El paz. Por ejemplo, aquí hay el espacio para hacer el abrazo. Igual se podría hacer abajo también. Eso ya es un tema estilístico. Por ejemplo, ahorita como estoy escribiendo ya ligado, le junto nomás hacia arriba. Y se ve bonito, hasta parece una medusa, qué sé yo. Siempre toman formas un poco zoantropomórficas. Es lo bonito de esta escritura. Chaita. ¿Qué significa la parte de chaita? Yachay. Ah, no, yachay es saber. Chai Chai en general es el término, el neologismo que hemos sacado para ciencia. Ah, genial. Yachay. Yachay, chaita. Por ejemplo, aquí se repite la sílaba chay, ¿no? Sí, Ari. Entonces está el... ¿Y dónde se acentúa en la segunda? ¿Es grave la acentuación? ¿O es diferente? Es yachachaita, yachaychaita, yachachaita, yachachaita. Sí. Es grave. Sí, no, pues es yachay chay. Yachaychaita. Ajá, pero Ari. claro, yo estoy diciendo, yo también pido la escritura en la escritura de ciencia, ¿no? Ah, ya. Genial. Muchas gracias. Entonces, Matías también estaba pidiendo la misma palabra, la escritura de ciencia pero en silabario amazónico. Eso es lo que... pero con la misma palabra yachachaita. Ajá, chay chay. Sí, más arriba. Ajá, creo que en Ecuador le dicen otra palabra a ciencia, o igual hay unas variantes de Perú que también le dicen con otra expresión a ciencia, ¿no? O es la misma, así. Bueno, en Perú prefieren ponerlo en realidad lo que está tal como está en castellano. Así es como como he visto, como están usando. No sé, de repente hay alguno que haya sacado neologismo, pero esta palabra yachichay específicamente de Cuna. Sí. La compañera Sonia me hacía una observación que sí es verdad. Por ejemplo, al menos para mí, cuando la Y o la W cumplen el componente de ser semivocal,
yo las dibujo fonéticamente como una Y, porque si fuese, digamos, yo qué sé, Yanacocha, estoy viendo cómo mismo dibujo la Y grande, o sea, la Y. O si le hago así, o si le hago así para diferenciarle de la Y, eso ya queda a discreción. Pero cuando, digamos, es un valor de semivocal que está en un diptongo ahí, utilizo yo una I. Y en el caso igual de, a veces indistintamente la W, como por ejemplo el AU, le sé hacer así por motivos estéticos para mí. Ella también es gastar la menor cantidad de tiempo. Entonces, pero a veces sí me ha pasado que sí hay sílabas que son yi, ¿no es cierto? Yi. Que igual, como, o sea, ya decolonizando, no se va a ver tan mal que veamos este caso. Yi. En fin. Entonces tenemos, ¿no? Ariñucapas, Yachaychaita, Mañancuni. Entonces, Ari, Ñucapas, Ñucapas, perdón. ¿Cómo es? Y el caso de la C, lo copié de acá, pero creo que es equivalente a una K, ¿no? Una J, ñuja, ñujapas. Ah, muy bien. En este caso, para el sonido J, bueno, ahí dependiendo, pero tengo este. Si fuera en Ecuador, sí sería una K. Ah, ya, muy bien. Entonces, si es por, bueno, parte de la premisa es ser fonético. En este caso sería este símbolo de acá. Independientemente de, obviamente ahí estás, una cosa es cómo se escribe y otra cosa es cómo se lee, y eso pasa en todas las lenguas del mundo, ¿no? Entonces ahí sí se ha de ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces no quisiera ahondar ni polemizar en ese sentido, y bueno, ahí está. Sino que este es el sonido H, J, y bueno, este ya es el sonido K, que es para una C o para una K. Ahí sí como guste, como quieran escribirlo, sea con la seca o con el sonido J de una vez. Ariñujapas, Yachaychaita, Mañancuni. Eso. A ver qué otra frase quedó pendiente. Igual ahí harán pantallazo si quieren. Sé que igual esto se va a quedar grabado. Anchata submacmi. Bueno, voy a borrar por si acaso. 3, 2, 1. Anchata sumagmi. ¿Qué significa anchata sumagmi? ¿Y de qué variante es? Aunque eso suena muy... Aunque por la Q creo que es cusqueño o sureño, ¿no? Corríjame igual si me equivoco. Muy bien. Sí es sureño. Claro, está dentro de macrovariante sureño está el Cusco, ¿no? El Cusco, Chanca, Collao. Genial. Igual más he aprendido de quechua haciendo en este proyecto que por interés propio hace algunos años, que siempre me interesaron las lenguas, ¿no? Anchata, su... Y de ahí cuando vayan practicando van a ver que fluye bastante. Y yo creo que igual los pueblos no están muy desapegados de la artesanía, del arte. Yo creo que tanto sean hombres como mujeres, habrán tenido un encuentro cercano con algún tipo de actividad artística que no está desapegado a la tradición, ¿no? Los tejidos, la ganadería, qué sé yo, la artesanía, orfebre, qué sé yo. Sumagmi. Por ejemplo, aquí tenemos este caso de M. Esta es la M, esta es la A y esta es la Q. Como estamos de alguna manera escribiendo conciso, más allá de una línea divisoria y cosas así, lo que se hace es aprovechar el espacio y de graficar. Obviamente, por ejemplo, este Mac puedes tener varias soluciones. Le dibujas así. No sé, es para jugar. Lo importante es que se lean los símbolos. Quién sabe, este se vea más interesante que el otro, pero todo se entiende, ¿no es cierto?
Y obviamente eso hay es casi como la escritura, ¿no? Algunos utilizan una caligrafía que se entiende, otros no. Yo creo que también este sistema de escritura te permite tener esas pequeñas variantes de interpretaciones y son válidas, ¿no? Y bueno, me faltaba solo, ¿cómo es? Sumac, bueno, ¿cuál es la palabra? Me perdí un poquito. Me preguntaba un poco sobre, bueno, en Chanca se pronuncia maj, en este caso sería como una J, y esa J, ¿cómo sería graficándolo? Bueno, este es el sonido, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Esta es la S. Esta es la J, H, como quieran decirlo. Bueno, hasta donde avancé yo, pueda que sea un sonido, sé que es un sonido ligeramente diferente. Y esta es la K. Entonces tenemos la K que es tenemos la S que es y tenemos la J que es. Entonces es por eso que justamente a este sonido le hice como intermedio entre la S y la K. Ahora, muy bien, tal vez si la J es más palatal, más marcada, podemos hacer unas pequeñas variantes como lo hicimos con la Q. Como un alófono, qué sé yo. Tocaría verlo, como digo, recién hace pocos meses me hice este avance de la fonética de las variantes quechuas del Perú. Entonces quedaría por investigarlo. Pero si se da este caso, que es una Q, que se pronuncia casi esta J, sé que hay unas escrituras, pero la verdad como que solo logran empeorarlo más, agregar estos símbolos acá, muy respetuosamente de quienes lo usan. No tienes el tiempo de conseguir en el teclado ese símbolo. Hasta para mí que me dedico a eso, soy diseñador gráfico, tengo que estar como, el abreviado AL 364, poniendo otra cosa ahí. Aunque bueno, suena un poco ambiguo que estoy proponiendo otro sistema, tampoco quiero complejizarlo más, pero por ahí va la cosa. Y siempre pongo este ejemplo, no es como la palabra dedo en español. La una es una D labial, la otra es una D interdental, do, y se escriben con el mismo símbolo. Entonces, claro, se puede tranquilamente escribir como en el español, digo, con el alfabeto latino, la Q, y si por contexto toca pronunciar la J, pues que así sea, ¿no? Yo creo que ahí queda bastante al pendiente de los lingüistas locales o de los nativohablantes de esa variante, ver qué símbolo poner. Como digo, yo soy muy respetuoso de eso y obviamente siempre hay que investigar y ver qué sería más pertinente. Yo preguntaría ahorita a los nativohablantes de esta variante cómo se sienten identificados. O dejamos la Q y se lo pronuncia así, o ponemos el sonido más equivalente. ¿Qué opinas tú, Mateo, no? Matías. Matías. Bueno, que yo sepa, la Q en este caso en Urín Quichua estandarizado se pronuncia como una J. Bueno, no es como una J tanto, pero es como una J más fuerte, es como una ja, un poco más fuerte, pero no tan exagerado como lo hice. Y por eso decía como medio J que tal vez podría ser representado. Sí, podríamos, como digo, hacer una variante del símbolo, porque, por ejemplo, digo, hace meses yo no tenía la Q. Entonces, obviamente podemos igual crear una J, qué sé yo, darnos algún ahí. Sí, este puede ser. Y aparte parece una mano ahí. Aunque, bueno, puede parecer una I, también se confunde. Sí, la verdad, otra anécdota de todo este proceso es que igual trabajo con el sociolingüista Oliver Merí, que es docente de la Universidad Estatal Amazónica de Puyo, y hacíamos un contraste en tamaños pequeños, que letras no se parezcan a otras. Entonces tocaba crear diferencias más marcadas, y es por eso que algunas letras cambiaron. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo la T así, pero creo que tarde que temprano se va a convertir en esta, un poquito más andina, por así decirlo, más estrellosa, como una chacana, qué sé yo. Pero sí, sí, bueno, ahí están las puertas abiertas a ver cómo seguimos. Voy a borrar en 5, 4, 3, 2, 1.
Una palabra que suele escribirse de diferentes maneras, lo había hablado por ahí con un compañero que también es estudioso es la palabra Cusco. En el caso, bueno, lo voy a escribir como lo interpreto yo, con K, pero también sé que existe como Costco, con O, ¿no es cierto? Y eso está interesante, ¿no? Lo que dicen que era el ombligo. No sé si era Chancan, sé que no era necesariamente eh, quechua la palabra, pero igual se la usa. Y se me escapa alguna variante de escribir la palabra Cusco. Ya está con así. Obviamente es como Cusco, que es lo mismo que Cusco. Está abajo Costco. ¿Falta alguna? Igual pueden escribirla de pronto. Cusco. Muy bien. Aquí me he equivocado y le he puesto la K donde debía haber sido una. No, esta era digamos que esto era una Q. Entonces tenemos Cusco, tenemos Cusco y tenemos Costco. Si se dan cuenta, no hay mayor diferencia de una forma hacia arriba, como un abrazo, como una tabla, qué sé yo, bueno, esta forma. La U, la S, ¿no? Y abajo igual, la misma forma, y la O y la U. Se ha hablado igual, ¿no? De las variantes, y es por eso que una O no es muy diferente a lo que pasa. Es coincidencia, no sé qué tanto lo hice a propósito, pero si se fijan, entre una O y una O no hay mucha diferencia. O sea, simplemente que esto se cierra. Y en el caso igual de una I, y esto es una E, simplemente esto se cierra. Y fueron fenómenos muy naturales en las lenguas, ¿no? Y también ciertas variantes del español con influencia quechua y andina, ¿no? Patruncitu, qué sé yo, que a veces fue bastante estigmatizado y hoy día en estos tiempos se entiende en el contexto y se ha revalorizado los acentos venidos con influencia de lenguas indígenas, ¿no? Igual también por ahí me comentaba Santiago Gualapuro de que naturalmente, más allá de la influencia del español, sí se ha dado la O orgánicamente en la variante Otavalu del Quichua, igual, si está por ahí Santiago, corrígeme si me equivoco. Entonces también parte de estos estudios plantean estas situaciones y realidades más allá de las heridas abiertas de la colonización y entender que los alófonos o sonidos que son dentro del mismo son naturales dentro de las lenguas. Y con eso también esperar subsanar algunas diferencias que se tienen a niveles étnicos, territoriales, con respecto a las variantes de las lenguas quechuas, ¿no? No sé si alguien tiene alguna postura, observación, obviamente muy respetuosa, más allá de las diferencias que se tengan sobre este asunto, porque obviamente ustedes viven estas diferencias, ¿no? Y viven esta riqueza, también valga la observación en torno al tema de la O y la U. Igual si alguien de pronto tiene algún conocimiento, aporte lingüístico, es bienvenido en torno a este asunto. No sé si alguien puede aportar en torno a eso. Porque también, como digo, esto no es solo yo hablando y también entender. Y me empapo yo también, porque recién nomás comencé a investigar las variantes que he hecho. Beatriz, te escuchamos. Sí, quería aclarar una duda que tengo, si por favor me puede aclarar. Entonces, el silabario amazónico está para hacerlo con los 5 vocales, ¿verdad? Antes que nada, el silabario amazónico contempla la escritura de
varias lenguas en las que no se tiene estos dilemas de si pentavocálico o trivocálico. Entonces, claro, quién sabe, hay un sonido que es una, por ejemplo, en el guaraní hay vocales dobles, entonces se repite hacia adentro. Sí, pero no quisiera dar una respuesta de decir sí las 5 vocales. Lo que quisiera decir es, presenta herramientas lingüísticas para que se escriba tanto si quieren trivocálico o pentavocálico. Inclusive había una propuesta de este compañero Jaguar que tranquilamente se puede hacer una intermedio entre la E y entre la E y la I, y pues el que habla le da el contexto que quiere. Por ejemplo, este símbolo, por ejemplo, nosotros tenemos este símbolo que digamos 100. ¿Han visto que a veces escriben te amaré por siempre? Entonces lo mismo puede pasar. Este símbolo puede significar una E y una I. Y que lo lean como quiera. Es lo bueno de crear una herramienta, pero no sé si respondí bien tu pregunta, porque tal vez a veces sí es medio peligroso responder o 3 o 5, porque suele despertar pasiones ahí, sobre todo cuando lo hablan más desde lo sociológico que lo lingüístico, ¿no? Pero quiero ser prudente en responder eso, de que es una herramienta para representar tanto de una manera como de otra. Es decir, que este silabario está hecho para muchas lenguas en todo caso, ¿no? Que contienen 5 vocales como también 3 vocales. No se adapta en todo caso a las diferentes lenguas. Eso es lo Sí, que... ajá, lenguas o dialectos, sí. Sí, lo que pasa es que también estoy muy consciente de lo que manifestado quechua hablantes, no yo, de que el quichua unificado en Ecuador hizo mucho bien, pero también hizo mucho mal, e inclusive se impuso el criterio andino sobre el amazónico. Entonces yo dije, por mi parte, no voy a fomentar la supresión o la omisión de la riqueza de los dialectos. Entonces, podemos decir esto es A, E, I, O, U y va la I, va la E, o también crear un símbolo que pueda valer por ambas. Por eso me gusta esta línea de investigación que es súper transdisciplinar y quien quita que puede subsanar muchas de estas diferencias. Eh, Creo que Dan Salas al sol a mano. No sé si con eso te respondí, Beatriz. Igual, quién sabe, se sume a la conversación algo interesante que diga Dan. No sé, o quieras aportar algo antes, Beatriz. Sí, está bien. Me parece, a mí personalmente me parece bien, ¿no? Porque si bien es cierto, en el quechua utilizamos también nombres propios. Y en este caso, por ejemplo, el Cosmo, así como está escrito con O, que no sepa, ya es un nombre propio, entonces incluso se tendría que respetar así tal como está escrito. Pero bueno, claro, si hablamos solo desde los 3 vocales, ¿no? Que se debe usar, entonces tendría que escribirse con U. Así hay palabras. Igual, o sea, digo, la lengua debe ir más allá del folclore, ¿no? Quién sabe, tienen que escribir un país extranjero de otra lengua y no te vas a limitar. Puedes adaptarlo y todo, pero yo creo que más hay que estar abiertos a las posibilidades. Pero escuchemos qué tiene que decir Dan. Gracias. Dan, te escuchamos. Gracias, compañera. Dan, tienes la palabra, está alzada tu mano. Dan Salas. Preguntas peligrosas. Dan, no sé si deseabas hablar, pero está alzada tu mano. Hola Juan, no, solamente para comentarte que a mí me parece esta simbología muy, muy, muy interesante. Y me ha abierto la cabeza así, ahora que te he visto escribir las palabras de una forma interesante también. Me recordó, ¿sabes qué? Y hablando también, trayendo un poco a colación lo que yo estaba explicando sobre las imágenes. Una vez me percaté en las iglesias de Lima, ¿no? De la catedral, una vez que fui a visitar
le tomé fotos a los que estaban, a las palabras que estaban escritas y me pareció interesante cómo están escritas en español, ¿no? Diferente al latín o al español normal que uno conoce, ¿no? Y era justamente esa aglutinación de una palabra o una vocal dentro de una consonante. Y ahí estaba pensando ahora si, si esa era la lógica, ¿no? Es la lógica de los herederos de aquel tiempo, ¿no? De cuando se hizo la Catedral de Lima, ¿no? Sí, algo así, el D, ¿no? El del también era una cosa así, ¿no? Y, o sea, y creo que esa cuestión de las vocales, yo creo que, bueno, cada uno va a tener su opinión respecto a eso, ¿no? Yo soy bien abierto también para escuchar y también para creo que mientras más mejor. Entonces, más voces que puedan discutir acerca, ¿no? Y también que sea algo fácil, ¿no? De utilizar. Pero sí, me parece muy interesante. Gracias por tu aporte. Solamente eso. Sí, igual me pareció súper interesante tu ponencia, lo poco que pude escuchar. Vine de paseíto para desestresarme, pero se ve muy interesante. También me encanta la semiótica. Creo que igual esto es un ejercicio de semiótica hasta más no poder. Y bueno, veamos, algo dicen en el chat. Ah, pero, vale, muchas gracias, Dan. Igual, en por si acaso, Silabario Masónico está en las redes, en Facebook e Instagram y en silabariomasónico.org. Igual son invitados igual a hacer sus ejercicios y pueden etiquetarle ahí, sobre todo en el Instagram, que es más social, ¿no? Igual, como digo, esto es una herramienta que está para ustedes, para los pueblos, para los nativohablantes, más allá del tema de la etnia, para los hablantes, para los quichuistas también, porque a veces llega gente extranjera que valora más los recursos naturales y los recursos de patrimonio inmaterial, ¿no? Y todos son bienvenidos. Yo también de alguna manera soy un mestizo andino amazónico. No soy indígena, pero me considero muy apegado a mis raíces, ¿no? Y creo que ese es un problema que a veces le falta a la gente de conectarse con las raíces y también conectarse con la tierra más allá de la etnia, más allá de la historia. Y el respeto también a los pueblos y a su riqueza y a su diversidad. Acá tenemos la palabra Tawa Inti Suyu. Lo pongo así porque estamos nosotros ya acostumbrados a escribir ya ligado Tahuantinsuyo, ¿no? Pero es una acotación, corríjame igual si me equivoco, creo que Dan, tú tienes experiencia ahí. Tawan. Y sabe haber este fenómeno de traspapelar las letras. Yo he visto Tahuantin suyo. Hay varios estudios de escrituras intermedias. Matías alzó la mano, o Dan, igual volviste a alzar la mano, o se te quedó trabado. Sí, simplemente quería ver si mi escritura estaba correcta, porque estaba escribiendo Kamaj Yachachejuna en el gráfico. No sé si lo hice bien. De todas maneras, mi compañera Beatriz también escribió la frase y quería saber si está bien o si me equivoqué en algo. Cuando está solita, bueno, yo recomiendo acá mandar sin el abrazo, porque están solitas y por criterios estéticos toca mandarlo así, K y A. Solo con K, el resto sí se ve bien. Dice bueno, esa N no está, parece una S. ¿Esta Guandinsuyo? ¿Qué palabra es? Kamaj Yachachejuna. A ver, lo coloco, en caso me he equivocado. Muéstralo. En el chat. No, quería verlo, pero... era como el aj. Ajá. Ahí, quédate ahí. Kamaj, yacha. Hiciste un aglutinante del componente yacha. Yacha, chaj, kuna. Claro, esto ya es utilizando la aglutinación. Sí, está correcto, solo el caso de K nomás. Por criterios estéticos, cuando es consonante vocal, recomiendo arriba y abajo. Siempre hablo del árbol y la raíz.
O igual en Cosmovisión Andina, el Ucuipacha, Caipacha y Hanampacha. Bueno, lo dije al revés. Eso. Solo eso, de ahí está súper bien. Inclusive interesante como digo, esta posibilidad que no lo promulgo mucho, pero se da en situaciones hasta para ahorrar espacio, de escribir en un solo bloque. Por ejemplo, runa. A veces para simplificar la A, en lugar de escribir esto, se puede poner una línea. Runa, cuna. Bueno, ahorita como hay espacio, le voy a poner la A completa. O sea, y esto ya es casi logográfico, ¿no? Pero sí, por ahí hice unos experimentos, les voy a mostrar, que también dieron paso a eso, porque como a veces sí sirve como desviarse un poco del camino, crear una metodología que luego sí sirve, porque luego un usuario me hizo esta propuesta de qué tal si usamos los radicales, un símbolo, y digo, no es tan diferente a lo que ya habíamos hecho de lo que yo le llamé los monogramas quichua. Por ejemplo, aquí tenemos el guagua, ¿no? Y parece un bebé, o sea, ¿qué les voy a decir? Y también el chalwa. Esto ya se parece más a un tocapu, ¿no? Algunos dicen que igual parecen glifos mayas, qué sé yo. Tenemos la che, hay espacio la A, va la L. Y se parece bastante. Esto es modular. Usé una herramienta de tipografía modular para utilizar cuadritos. Y tenemos la UA, chalwa. Y aquí tenemos unas que son más. Por ejemplo, aquí está lo que les decía de runacuna. O Hanampacha. O Pachamama. Entonces, pueden ahí igual comentarlo. De pronto si les da alguna... No sé, ha sido como muy interesante esto. Es como una teoría del todo. No sé qué tanto lo estoy exotificando, qué tanto... Pero ha sido interesante como aglutinando las formas te puede dar ideográficamente el significado de lo que estás poniendo ahí. Por ejemplo, en el caso de ñan, parece un caminante. Una parece una persona. Capa parece una vasija o como que las manos hacia arriba, ¿no? Igual Pacha abrazando. Hanan arriba, igual manos hacia arriba. Taite igual se podría interpretar como un hombre fuerte. Hermana como una mujer con brazos sosteniendo. El corazón, parecido al órgano del corazón. El ñau igual un ojo, con la ceja arriba. La mamá igual, ¿no? Como con brazos. O el ave igual, que sí parece un ave, ¿no? Igual en el caso del pez. O el Sara, que sí, obviamente. Generalmente todas las formas animales o plantas tienen una naturaleza fractal. Es decir, va hacia arriba, va hacia abajo, una cosa ahí medio matemática. Entonces el Sara, pues sí parece un maíz, ¿no? Este fue un ejercicio bastante interesante que derivó en la creación o en la propuesta de ya más seriamente decir, ¿sabes qué? Podemos incluir radicales para escribir más rápido. No sé si Matías, estás con la mano encendida, ¿puedes acotar? ¿Ibas a decir algo? Sí, quería que me verifique exactamente si está bien. Bueno, en este Seguro, caso, sí, lo he arreglado en esta parte. No lo escuché muy bien sobre la corrección que me indicó. En este caso, a ver, mejor lo coloco aquí. Ok, aquí está cama. A ver, aquí está cama, K, Ya. K. Después sigue ma. A ver, ma. Ya, Y ya. después sigue cha, ya, ya, entonces ya, pero en este caso ya, cha, debería ir junto porque, no sé, yo lo veo que debería ir junto, pero no sé si es lo correcto. No, Y está por bien, eso está coloqué bien. esta. Está bien, o sea, lo que tú hiciste fue un ejercicio interesante y válido. Lo único que te había corregido era que el K va así y no así cuando está solito. Porque eso del K se lo Ya. hace cuando hay espacio abajo, cuando hay que poner algo abajo. Por ejemplo, si fuera CAS. Entonces, hay que mandarlo ahí.
O sea, igual no se ve mal, pero por motivos estéticos toca tratar de llenar todo el cuadro. Entonces es mejor distribuirlo de esta manera, el K. Creo que ahí te respondí. Y Paichani, Listo. Por ejemplo, hay esta tradición del Kamari, ¿no? No sé si se la practiqué ya. Kamari. Otra cosa que pasó, les cuento, esta era la D y no tenía la R hasta que se presentó, entonces evolucionó en esto y posteriormente también en la tipografía le tengo más. Y este símbolo sí está presente por ahí en varios pueblos. Cusa. No sé si era alguna especie de palabra de ánimo, pero bueno, vamos a escribir. Cusa. Es de ánimo. Cusa. Bien, Entonces, bien. ustedes cuando ya se vayan metiendo más en esta escritura es como que te dejas llevar, es como hacer, es caligrafía, pero más allá de eso, ustedes como viven la lengua, creo que se van a perder más que yo en esto. Porque independientemente de que mi trabajo y de las personas que me han apoyado hayan materializado estas formas, es consecuencia de la sabiduría ancestral de nuestros pueblos, igual también del aporte del conocimiento occidental, no vale satanizarlo. Y eso. Y ahora sí, alguna pregunta puntual, igual algún ejercicio, o hacemos el siguiente round, ya que los compañeros se animaron y animaría igual a que los compañeros igual se atrevan a hacer el ejercicio, porque como digo, esto no es tanto de hacerlo bien, sino de animarse como todo en la vida. Entonces vamos a hacer un ejercicio. A ver, ¿qué se me ocurre? A ver, un ejemplo con Warmi. Warmi Kunata, no sé, alguien diga algo, lo escriba. Warmi Kunata Kuyani. ¿Así? Kuyani, con ya, con ye. Ok. Así, sí. Muy bien. Les hago de nuevo el apunte. Creo que ya tienen las letras, pero por si acaso la T que no les socialice tanto es así o la pueden escribir así. Esta es como que tiene un carácter más andino. El resto de las consonantes ya las tienen, pero vuelvo a repetir. La W, la R, la K. Bueno, esto está cerrado. La N. Bueno, la T ya le expliqué. La K ya le expliqué. Y bueno, la Y le pueden hacer como una I o algún registro ahí. Entonces tenemos W, R, K, N y Y. Bueno, las vocales ya se saben. Igual esto está en trivocálico. A, I y la U. Y esta es la T. 2 minutos, compañeros. Igual si de pronto alguien quiere hacer algún aporte, comentario, es válido. Y yo me tomo un descanso para beberme un sorbo de café. Bueno, ya volví, no sé si puedo ver las manos levantadas. ¿Alguien ya levantó la mano? A ver. ¿Alguien podría decirme si se levantó una mano? ¿Aló? Ah, bueno, nadie ha alzado la mano. Juan Mikunata Kuyani. En por si acaso, igual para medio hacer un poquito de trampa, me encanta esta sílaba de war. Tenemos la W y la R.
Y aquí hay el chance de hacer el abrazo. Aparte es interesante que WAR se parece al aparato reproductor femenino, ¿no? Unos ovarios, cuando se junta con Warmi. También esta raíz está presente en palabras como sangre. ¿Qué otras palabras tienen WAR? Si alguien puede decirlo. Palabras que tengan la sílaba WAR. Bueno. Huarcuy, ¿Qué significa? que significa colgar. Warcui. Sí, A ver, sería war, como cuy, como el animal. sí, como cuy. Sí, War, Huarcuy, aquí voy a escribir. En el chat voy a escribir. seguro. Inclusive la sílaba cuy es especial porque aunque podemos escribirlo como un diptongo, la U y la Y, sale más bonito escribirlo la K. Tenemos espacio para poner a la U y abajo mandamos la Y o la I. Cuy. Y eso pasa con, hay una hormiguita, no sé si, que se llama ucuy, que son las hormigas voladoras. No sé si significa hormiga o hormiga voladora. No sé si han escuchado el término, se usa también allí. Y esto es ucuy, que son unas hormigas grandes que vuelan y se las comen. Entonces ahí está ucuy. A ver, de pronto, ¿ya alguien ya hizo? Aguarcuy colgar. Sí, perfecto. ¿Qué significaba guaranca? Onda, Onda. La onda como de viento o el arma onda. el instrumento para pelear o para pastear los animales. Ah, ya, genial. Claro, aquí hay una ciudad que se llama Guaranda y un pueblo quichua que se llama Guaranca. Guarachicuy. Chico, eso me suena. Por ejemplo, ahorita ya estoy escribiendo versión rápida. Cuando Guarachicuy. Por ejemplo, cuando es la A, se simplifica en una línea. Cuando es la I, en una vertical. Y cuando es la E, pues creo que así mismo, ¿no? Y cuando es la U, estaba viendo si usaba dos líneas. Por ejemplo, esto que está aquí es una versión simplificada para escribir más rápido, más mnemotécnico, contemplando una escritura más rápida, ¿no? Eso no les había comentado, la verdad, hasta me había olvidado. Pero ya que viene al caso, porque obviamente ahorita, por ejemplo, estoy con el espacio limitado. Entonces, eso, Guarachicuy es como un ceremonio o evento festivo. Entonces, aquí está el Guarachicuy. Nadie se animó, no vamos a ver si hay, Sonia tenía una intervención pendiente. A ver, seguro, vamos a invitar a Sonia. seguro, seguro. Sí, pero no sé si está bien. No se preocupes, no te preocupes. A ¿Se ver, ve? Warmikunata, no, perfecto, está perfecto. Hermoso, perfecto. Pantallazo. Ya. Perfecto, perfecto. Voy a enviar al grupo un ratito. Antes de que se me olvide. No, está genial. Igual no sé si puedes seguirla mostrando para el grupo. Pues exhibirle tu obra. Eso. Más, eso ahí. Acércale un poquito más.
Por ejemplo, si se fijan, eh, hay la escritura de uno, la psicología, valores que tiene cada persona, lo masculino, lo femenino, lo sensible, lo fuerte, se transmiten a través de la escritura. Entonces yo creo que como lo escribió Sonia, será muy parecido a como lo escriba en español o en cualquier otra lengua. Y nos habla también de la personalidad de la gente. Y es interesante cómo este sistema se adapta y las formas, el mismo corazón en War, o la A que es un poco más achatadita, a como lo haría yo, por ejemplo. Entonces, es eso, ¿no? Ese es el viaje, ese es el camino de descubrimiento. Y yo sé que obviamente no se puede ni cambiar ni lo uno ni renegar del sistema de escritura latino, pero ¿quién quita que para aprender mejor el quichua aprendes con esto y luego lo transliteras, lo pasas a la escritura latina, puede servir, ¿no? Yo creo que queda a criterio, igual no sé de aquí quién es padre, madre de familia, o quiera o promulgue el uso del quichua para sus hijos y familia, y no sé, vean la practicidad, ¿no? Que hagan ese ejercicio en casa. Por mi parte, ahí está compartido, igual creo que vamos a seguir en contacto con esta red académica y ver cómo podemos seguir trabajando. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, tenemos 20 minutos aproximadamente y no sé si podría volver a compartir el alfabeto completo para que quienes aún Sí, tengan dudas sobre ciertas palabras o vocales puedan verlo ahí. encantado, ahí está. Un ratito. Ah, esperen, les muestro, este es el Kuntur. Hasta parece, el uno parece las alas y el otro parece la cola. Bueno, le vuelvo a poner el cuadro. Igual está ahí. ¿Sí se ve? Sí, A ver, how come? Otra cosa que tal vez no les había comentado es que para diseñar las letras sí usé ciertos parecidos fonéticos. Es por eso que la B no es muy diferente a una D, o igual la M no es muy diferente a una N. Tengo otra tabla que es más basada en lo fonético. E igual, por ejemplo, ustedes no tienen la G, pero en variantes amazónicas del quechua la tienen, y no es muy diferente a una K. Igual la TS es una ligadura entre la T y la S. La SH es una modificación como que le cortas, ¿no? Que no es el mismo caso de la ñ, porque con un pensamiento tal vez occidental, ponle una cosa encima y la volvemos ñ. Entonces, entonces, con los estudios que hicimos igual con el lingüista, quedamos en que era como más asertiva, ¿no? Ñi, que es diferente a una n. Entonces, la ñ es mucho más sonora que una n. Entonces, nos dimos cuenta que representarla era más parecido, y de hecho, si se fijan, es al revés de la W. Entonces, la W es U, la ñ es N. Entonces, es prácticamente inverso, como un reflejo. Obviamente me he tomado, como digo, licencias artísticas. Es complicado representar 3 dimensiones en 2 dimensiones, ¿no? Pero creo que ha sido un ejercicio interesante.
porque es de verdad escritura que refleja el sonido. Más allá, ustedes conocerán el alfabeto fonético internacional. No sé, para los que no les conocen les voy a mostrar. Y obviamente si uno tiene ya como cierto conocimiento, uno ve en los diccionarios y al lado te llegan eso y como que, esto es una A entre a una E, entonces esto es como beta, qué sé yo. Pero son recursos armados por lingüistas, como recursos mnemotécnicos, recursos arbitrarios para representar los sonidos y son muy útiles para lenguas extranjeras, para las mismas lenguas indígenas, pero digamos que como que es súper complejo, rebuscado, y obviamente es una herramienta útil para aprender diferentes idiomas, pero con el tiempo entendí que, que el silabario podía tener un equivalente a lo que significa el alfabeto fonético internacional, de representar al sonido con un símbolo. Y el símbolo tiene pertinencia cultural. Ahorita estoy tratando de abrir Ilustrador, está un poquito lento. Y justamente estaba haciendo un ejercicio. Por ejemplo, había visto se llaman grafemarios mapuche, tiene un nombre la lengua mapuche que es un poco complejo. Me di cuenta, dije, esto es un desastre, esto es un caos, no la lengua, sino cómo representarla. Y a veces, obviamente, voy a apoyar mi propuesta y quién sabe, hay diferentes propuestas que pueden... Ahorita hay un montón de gente entusiasta, arman alfabetos que no existen, se inventan idiomas y es interesante. Entonces aquí tenemos la palabra mapuche. Y como les comentaba, tengo un poco de avanzado, un prototipo de una tipografía. Hay una tecnología llamada OpenType que te permite tener ligaduras tipográficas. Digamos, el tema, ¿se acuerdan de Cusco? Digamos que es Cusco, a lo quichua unificado ecuatoriano. Entonces, existe la posibilidad. Futuro, quién sabe. Sonia pregunta, ¿solo se aplica lentamente al quichua? No. De hecho, este silabario inició para lenguas como el huautededo y el zapara, que son netamente amazónicas. El huautededo es hablado por 2000 personas y tiene como 12 consonantes y 4 vocales. Y el zapara está en vías de extinción, solo hay 500 personas de la etnia, 3 ancianas lo hablan. Y es un caso fuerte, no sé, igual me imagino en otros lados. Entonces, con el tiempo entendí de sacarme el chip de qué es lo amazónico, qué es lo andino. Inclusive hay culturas de la costa, como la cultura Valdivia. Se habla de la civilización Caral, la conexión con los mayas, el tema del cacao. Y comprendí que ver más allá de las clasificaciones, bueno, obviamente hay una metodología lingüística y familias lingüísticas, pero mientras más me sumergí en la sabiduría de los pueblos, más comprendí que habían cosas muy parecidas. Entonces dije, no, aquí abandono los prejuicios de las lenguas, obviamente con todo el respeto y amor hacia los pueblos, y comprender que había muchas cosas que nos unían. Por ejemplo, esta es la investigación de una alemana que se llama Genevieve von Petz, y analiza los símbolos encontrados en cavernas, en arte rupestre, alrededor del mundo, y se encontraban las mismas similitudes. En el caso de Sudamérica, la mano, la cruz, el cuadrado, la línea, la flecha, el camino del sol o el diagonal, el triángulo, formas astronómicas como puntos, la espiral muy marcada, formas como el maíz o la planta, el círculo. Entonces, comprender que la naturaleza, es por eso que tenemos pueblos indígenas y aborígenes alrededor del mundo, porque el ser humano por naturaleza es indígena y es aborigen. Obviamente han sido procesos históricos, coloniales o de globalización que han hecho perder al ser humano esa conexión con la naturaleza.
Y también parte de estas investigaciones, aunque suene un poquito romántico, ¿no? De volver a encontrarnos con nuestras raíces, porque al final el ser humano es un ser animal, pero también es un ser espiritual. Y para mí el símbolo es la manifestación de cómo el ser humano interpreta su cosmos interior y su cosmos exterior. Y es por eso que tenemos estos símbolos. El símbolo es eso, sea una letra, sea un número, sea una manifestación de un animal, de una acción, de algo para alimentarse, de la contemplación del cosmos, de las estrellas. Entonces, eso. Bueno, discúlpeme que me haya ido un poco del tema, pero, por ejemplo, encontré esta piedra, creo que es de alguna civilización de Perú. Y si se fijan, no es muy diferente a cómo se escribe el silabario. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Son como la cosmovisión del Huipacha, Janapacha repetidas hacia el frente. Y he encontrado varios paralelismos igual en escritura rupestre. No sé si ustedes igual, es un descubrimiento que no es tan nuevo, pero se hizo muy popular en Colombia, de esta cueva. Bueno, no sé si está expuesta. Y si se fijan, estos símbolos no son muy diferentes a lo que se ve en culturas andinas o amazónicas. Entonces, parte también de mi investigación ha sido reencontrarme con los paralelismos y semióticas y símbolos en nuestras culturas originarias, mucho más allá de la etiqueta de andino, costeño o amazónico, ¿no? Eso, me desvío un poquito del tema, pero también sí es importante eh, recordar estas cosas, porque también yo creo que más allá del quechua o de cierta lengua en particular, es importante también revalorizar otras culturas más allá de las propias. No sé qué ustedes opinan, pero también comprender a veces las dolencias del otro hace comprender también las necesidades de uno, ¿no? Y me pasa igual con esto, ¿no? Entonces, eso, fue una respuesta un poco larga, pero valga la aclaración. Vuelvo a presentar el tema. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que nos quedan 10 minutos, ¿no? Sí, así es. Entonces, vuelvo a la grafía. Y quién quita, ¿no? He estado tratando de programar, tengo un montón de símbolos que son permutaciones, o es decir, alternaciones de sílabas. Como ustedes pueden ver, miren, aquí tengo un montón de símbolos. Creo que he hecho unas 400 permutaciones para el quechua, para las lenguas quechuas. Por ejemplo, aquí tengo ko. Y con la tecnología es posible ir escribiendo, así como se escribe el japonés, el coreano, que se junten y esto digitalizarlo, porque digo, hay que ver a las lenguas más allá del folclore. Y igual comparto con los hermanos de KISS, igual que ustedes creo que promulgan lo mismo de hacer ciencia en las lenguas originarias, no que quede solo en una exotificación o una herramienta que solo será para atraer turismo, qué sé yo, porque las culturas son vivas, ¿no? Entonces, a ver, digan una palabra o frase, cualquiera. A ver, vamos a ver en el chat. Aljinsu. Veamos si está programada esa. Aljinsu. Por ejemplo, en este caso, cuando tengo unas 3 consonantes, tengo que aplicar la otra ligadura discrecional y se junta ahí el aljinsu. Queda también este componente de conocimiento, ¿no? Aljinsu. Ahí está el aljinsu. Yupaychane. Vamos a poner el yupaychane. Está con la ligadura normal. Yupay. Por ejemplo, les escribir con I automáticamente para que no se confunda con una consonante Y, aunque igual la tengo programada por ahí con la Y. Pero al final es el sonido, ¿no? Yupay-chan. Y también creo que tenía una variante en serif. Como sabrán, hay diferentes tipos de letra, ¿no? Y bueno, por ahí. Y... Chua. Ahí.
Pero bueno, esta sí es bastante inspirada en la escritura, no sé si ustedes conocen la escritura Cherokee, fue inventada por, bueno, sí lo dije en la exposición anterior, pero para que vean los antecedentes en América, que esto sí era un silabario, ¿no? Habíamos, tomó formas del español, de las letras latinas y le dio un valor silábico. Entonces, y miren, si se fijan ahorita, está en la compu. O sea, esto está soportado por el estándar Unicode o Unicode, que tiene los símbolos. Entonces, a futuro sí preveo, es uno de mis sueños que este sistema de escritura sea validado por el estándar Unicode. Sí, he hecho conversaciones. Lo que me han dicho los técnicos es que los pueblos lo usen. O sea, porque no va a dar trascendencia que un intelectual, un académico X, diga esto me sirve, a que los pueblos lo validen. Esa es la parte más importante. Pero en resumen, manifestarles que esta herramienta no está de acceso al público aún, pero igual podríamos ver la manera, porque aún no está terminada. Faltan muchas sílabas, sobre todo de las variantes quechuas del Perú. Munaykuiki, dice. Pero para socializarles, Munaykuiki. ¿Kuiki no era algo de dinero? Por ejemplo, aquí, este caso que es un especial, ¿se acuerdan del caso de Cuy? Aquí está. K-U Vilayer. Una y Cuy. ¿Eso, alguna propuesta, comentario, ya que estamos casi en la recta final? Compañeros. Beatriz, está tu micro abierto. Solo quería comentar, ahí acabo de enviar por el chat que Jorge es dinero. Muna es Muna Quickie es te quiero. Ah, ya. Entonces como atesorar valor. Sí, Muna Quickie se aplica tanto para, es más para decir a una persona, no es para decir a una persona. ¿No, es para, se le dice a la pareja o a un amigo o así en general? Es más para referirse a un amigo, a hermano o a mamá, ¿no? Aunque a mamá también se puede decir te amo, ¿no? Que cuya cuiki sería. Chévere. ¿Eso en chanca, en sureño o en general casi? Sí, sureño. Yo creo que las otras variantes también, creo. Okay. Pero sí, sureño es la que aplicamos. Ok, Anthony, muchas gracias, Beatriz. Anthony, te escuchamos. Sí, solo quería agregar sobre lo que estaban mencionando. ¿Seguro? Sí, como Woki, te sonó creo más Kuiki a como Wilki, ¿no? Es que en el Quichua como que no hay la Q, entonces simplemente K-U-L-L-K-I, ¿no? Y a veces esa doble L como que suena a una I, ¿no? Entonces creo que por ahí va. Pero en sí es otra raíz. En el sur, Munay es un verbo. Y el Munakui sería, creo que se pone el Q para diferenciarlo un poquito de Munay, que en sí es como desear también. Entonces el Iki indica yo a ti. Munakui que es como yo te quiero y no tanto desear. Entonces por eso. Ajá. Entonces, bueno, en el quichua en sí, pues es Quilqui, ¿no? Incluso yo había llevado una variante que era del quichua de amazónico, que ellos, o sea, le escriben, ¿no? Porque ya se ha dado la escritura unificada a ellos. Y ellos escriben doble L, pero pronuncian Kuchki. O sea, hay variantes de quichua en sí también, ¿no? Sí. Entonces ellos decían Kuchki, pero igual lo escribían así como doble L. Y eso es bueno porque a veces diferencia, porque mi profe a veces se confundía y decía, por ejemplo, Uchku, Uchku para ellos es tanto hombre como hueco, porque Uchku es hueco, ¿no? Pero ellos escriben Ulku para decir hombre, ellos no usan Kari, porque Ulgo es hombre en el quechua central. Y este quichua es un poquito conservador,
Entonces tiene palabras del quechua central. Entonces, por ejemplo, ahí es importante, ¿no? Porque, claro, normal uno pronuncia uchku, pero va a escribir ulku, ¿no? Entonces, eso es varón. Y uchku claramente va a seguir siendo hueco, un agujero. Entonces, creo que la escritura y todo es muy importante esta parte, ¿no? Sí, solo quería mencionar eso del quilki. Solo eso. Eh, sí, alguien preguntaba en el chat una versión beta para el celular. Tenemos un proyecto de, primeramente, un teclado quechua para lenguas quechua con las escrituras latinas, pero primero toca sistematizar bien esto del OpenType y esto, y como que sí nos va a tomar creo que medio año o año más. Eh, Toca ver también eso, si es que esto es completamente autogestionado, entonces sí, a veces se requieren recursos como un programador y cosas así. Pero creo que ahí estamos en la recta final. Cualquier cosa igual queden pendientes a las redes. Por mi parte, ha sido un gusto. Igual estoy en redes sociales como Juan Casco. Y eso, quedamos al pendiente de cualquier situación. Si, bueno, ahí quedan con el contacto de Kiss, con Santiago Lapuro, podemos seguir conversando. Por mi parte, les agradezco un montón y un honor haber tenido este taller con ustedes. Y sigan a las redes, ahí está la presentación, igual la puedo mandar de nuevo para que la tengan al alcance, ahí en el chat la comparto con el compañero Wilson. Eso igual, si alguno desea expresarse más para ya finalizar. Bien, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Juan, por tu presentación, y pues también agradecer a todos los presentes que han estado en esta sesión sobre el silabario amazónico, que ha estado muy interesante y provechosa. Entonces, con esto estaríamos finalizando todas las sesiones programadas para el día de hoy y nos estaríamos encontrando en las siguientes sesiones que están en el cronograma. Muchas gracias a todos por su presencia. Hasta la siguiente. Hasta luego, pásenme.